Bienvenidos a todos, los que nos acompañan también a través del canal, les mandamos también un fuerte abrazo y un saludo cordial a todo el continente. Gracias a Dios por ustedes. Y gracias por compartir los mensajes también con otros. Esto se va vinculando, no sé, la gente comparte los videos y la verdad no tengo ni la menor idea, voy a ser franco, a dónde está llegando esto. Sé que va por todo el continente, pero a cuántos lugares no tengo la menor idea. Así que el Señor sabe cómo hace las cosas. Esta mañana voy a comenzar una serie que ya les vine prometiendo acerca del tema de los milagros. No se escucha mucho acerca de este asunto. Y saben una cosa, yo pienso que es algo que tenemos que revisarlo a través de las Escrituras. Hay que hacer una revisión de lo que entendemos por milagros, porque honestamente hoy los milagros, en fin, se le adjudica como milagroso a una cantidad de cosas muy extrañas que raya más en lo místico. Una de las características de los milagros es que es algo no común, algo fuera de lo corriente. Cuando algo comienza a ser corriente, deja de ser milagro. Y la otra cosa es también que se confunde lo que es milagro con providencia, que son dos cosas distintas. Es la intervención de Dios, pero son dos realidades que debemos mirar en forma separada. Así que este es un tema que vamos a revisar y especialmente quiero que entendamos por qué se hicieron milagros. ¿Cuál es el propósito del milagro? Porque en la actualidad se utiliza este asunto del milagro como para entretener a la gente o para impresionar a la gente o para darle credenciales a... Disculpen el término, pero creo que a estas alturas esto de la discreción política en el lenguaje nos ha llevado a darle rienda suelta a una cantidad de vendeilusiones o vendehumos dentro de la iglesia, pero son fanfarrones que fanfarronean del poder que supuestamente les da Dios para hacer milagros, y tal es así que prácticamente casi a diario se están haciendo milagros. Así que hay un desconocimiento teológico, bíblico, de lo que es el milagro. Pero antes de entrar en este tema, es menester hacer una introducción que va a ser en el Salmo 14. Porque el asunto es este. Una persona puede ser que no crea en los milagros, pero ¿cuál es el problema de fondo del que no creamos en los milagros? Porque hay gente que no cree, incluso dentro de la iglesia, ojo, que no creen en los milagros. Que Dios hizo milagros antes y hoy ya no hace más milagros. Cosa que es totalmente falso. El mismo Dios de ayer es el Dios de hoy. Y que puede, y a veces, no cuando nosotros lo demandamos, hace milagros. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pero el Salmo 14 dice de esta manera... es David el que escribe esto y dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Y entonces comienza una definición. Dice: se ha corrompido o se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una
se han corrompido. Déjenme hacer un paréntesis. ¿Le resultan familiares esas palabras? Haga memoria en el Nuevo Testamento a ver si la pesca. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento, o mejor dicho, es una pregunta, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Señor, muchas gracias por esta hermosa palabra que inspiraste a David para que formase parte del sagrado libro o la inspiración. Y te pedimos ahora, Señor, que al abrir estos versos nos puedas hacer entender un tema que es introductorio a lo que vamos a ver en el futuro acerca de los milagros. Oramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada vez que sucede algo extraordinario en nuestra vida, o algo fuera de lo común, algo raro, le adjudicamos el asunto milagroso. No sé, por dar un ejemplo, vamos manejando por la calle y de repente zafamos de un accidente grave y decimos, me salvé de milagro. Usamos esa expresión. O vamos caminando por la calle, se nos viene encima una escalera y no nos pega, o un árbol, no sé, y zafamos pasando ese árbol o la escalera, o antes de que nos pegue, y decimos, me salvé de milagro. Y entonces confundimos lo que probablemente es providencia, que es el cuidado de Dios sobre sus criaturas, a una intervención explosiva, inmediata de parte de Dios para resolver una situación. Así que es muy común, hay una diferencia entonces entre lo que es milagro y lo que es providencia. En cuanto a la Biblia se refiere, los milagros se tratan de una intervención que desde la perspectiva del hombre es sobrenatural. Y digo esto deliberadamente porque para nosotros es sobrenatural, pero Dios, que es el Señor de toda natura, es simplemente un ejercicio o una acción divina que, en fin, dirige los sucesos. Ya vamos a hablar un poquito más a fondo de esto, pero más o menos ahora para que tengamos un concepto general. En cuanto al hombre es un asunto sobrenatural, pero en definitiva, en cuanto a Dios se trata de una intervención de parte suya con el propósito, y acá es donde quiero que tomen nota, con el propósito de mostrar o enseñar algo a las personas que ya o bien recibieron el milagro o bien las personas que fueron testigos de ese milagro. No es un asunto de simplemente hacerlo porque sí no más. Dios quiere decirnos algo específico a través de ese milagro. Los milagros no se hacen por coerción del hombre. No se hacen, Dios no actúa haciendo un milagro bajo presión de las personas que dicen, haz esto, porque yo soy tu hijo y te pido y a veces te demando que hagas cierta cosa. Eso es completamente foráneo a las Escrituras y los ejemplos de milagros que se han plasmado en las Sagradas Escrituras. Así que no es por medio del pedido del público que muchas veces es motivado para, en fin, qué sé yo, porque quieren ver un espectáculo. No se trata el milagro de impresionar a la gente o de entretener a la gente con fenómenos de ese tipo. Tampoco se trata de satisfacer la curiosidad de las personas. Quiero ver un milagro de Dios y entonces se pide o se va en busca de algún lugar donde se haga propaganda de este tipo de cosas y entonces Dios hace un milagro justamente para satisfacer nuestra curiosidad acerca del asunto. Cuando Jesús, a ver si hacen memoria un poquito, fue presentado a juicio, Pilato no sabía qué hacer con este señor y quería sacarse primero que no sabía cómo abordar el problema.
porque se estaba levantando Jerusalén, ya las cosas no estaban andando bien con los judíos no querían saber nada con los romanos. Pilato no sabe qué hacer con este caso de Jesús. Se lo manda Herodes. Él trata de ver si se cepilla el asunto y le dice, mira, Herodes, a ver qué opinión me das acerca de este asunto. Y lo interesante es que cuando Jesús va a parar ahí en la corte de Herodes, de corte no tenía nada, ¿no? Era el palacio de este hombre. Y nos dice Lucas en el capítulo 23, verso 8, que cuando Herodes vio a Jesús, se lo presentaron, se alegró mucho, y lo leo textualmente. ¿Y por qué? Dice, bueno, porque hacía tiempo que deseaba ver a este Jesús. Ahora, ojo, ¿no? Porque uno puede querer ver a Jesús para escuchar qué tiene que decir, enseñanza y qué sé yo. Pero en el caso de Herodes dice, porque había oído muchas veces acerca de él y esperaba a verle hacer alguna señal. Herodes no tenía ningún interés en Jesús. Lo único que le interesaba era que satisfaciera el rumor, a lo mejor el rumor, aunque yo de rumor no creo que tenga mucho esto porque se hablaba en toda Jerusalén de lo que hacía Jesús, pero supongamos, yo no le pude preguntar a Herodes, pero probablemente Herodes a lo menos escuchó de que que le habían traído hacía señales. Así que lo que está ahora es tratando de satisfacer su curiosidad. Es una especie de divertimento, o no sé, hay algo cínico. Lo que llama la atención es que ante la espera y demanda de Herodes, Jesús no hizo un solo milagro. Y no solamente eso, pero ni siquiera pronunció una sola palabra Herodes. Por eso Herodes dijo, llévenlo para Pilato, este tipo no me sirve. Y se lo mandó de nuevo a Pilato. Y luego, por supuesto, vino el juicio trágico, este evento lamentable, ¿no? Bochornoso en el proceso falso, todo un gran teatro que se hizo que llevó en definitiva a condenar a un hombre inocente al martirio. Hay gente que cree en Dios, pero resulta que, yo no sé, no lo entiendo esto, pero no creen en los milagros. Personas que dicen, yo creo que hay un Dios que puso en movimiento la máquina del cosmos. Pero de ahí a que el Señor del universo intervenga en la esfera del hombre y produzca estos eventos que llamamos milagrosos, hay personas que no se dejan convencer por este tipo de cosas. Y por supuesto, creer en Dios y no creer en los milagros, hermano querido, es una contradicción. Porque el mero hecho de creer en un Dios todopoderoso, no en un Dios con D minúscula, pero creer en Dios. Creer en Dios, que es el creador de todas las cosas, un Dios que tiene el poder de, primero, crear de la nada, y luego de poner en funcionamiento la máquina cósmica, tiene que tener el poder de hacer milagros. Y suponiendo que no queremos creer en los registros históricos de la Biblia acerca de milagros que se hicieron en el pasado, supongamos que no quiero creer en eso, aún así el mero hecho de creer que Dios existe me tiene que llevar a creer que ese Dios, si creo que existe, tiene el poder para hacer, si se le antoja, un milagro. Por lo tanto, decir yo creo en Dios, pero no creo en los milagros, más allá de los que relatan las Escrituras, es una grandísima y flagrante contradicción de conceptos. La persona que dice creo en Dios, forzosamente esa creencia tiene que llevarlo a creer en los milagros. De lo contrario, usted no cree en Dios, sencillamente. Bueno, otra vez, van a encontrar personas que tratan de hacer una especie de, malabarismos con los argumentos para decir, es posible creer en Dios y no creer en los milagros, y vuelvo a repetir, es un total sinsentido. El problema con la incredulidad de la gente en cuanto al tema de los cristianos pasa en un principio por un asunto de incredulidad en cuanto a la existencia de Dios. Ahí está el meollo del asunto. Repito, el que no cree en los milagros, el problema del por qué no cree en los milagros es sencillamente porque es una persona que se niega a creer en la existencia de un Dios de milagros.
Podemos creer en un Dios limitado, como en el mito, ¿no?, el periodo clásico de Grecia, o el periodo místico de Grecia, que sería un poco antes del periodo clásico, unos 200 años antes, donde las personas creían en esta actividad de dioses limitados, muy parecido a los seres humanos, pero con más poder, y que interaccionaban con los hombres y hasta cierto punto los envidiaban y tenían los mismos defectos y problemáticas que los hombres, los mismos conflictos, que en definitiva eran creaciones humanas. Y entonces, en ese caso, podemos creer en esos dioses que no son dioses y, por supuesto, son dioses limitados al poder de otro dios y, en fin, otra serie de cosas que se cuentan en las sagas del antiguo mito. Pero eso no es Dios. Esos son dioses inventados por los hombres, por la literatura, el pensamiento humano, pero no Dios en el amplio sentido de la palabra, el único Dios que hay, no hay otro como Él. Dice David ahí en el verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora es importante acá en este punto aclarar algunas cositas, conceptos que muchas veces se confunden. Hay una diferencia entre lo que es duda, escepticismo e incredulidad. A veces se asocian todos estos y hay cierta conexión, pero al mismo tiempo apuntan a cosas diferentes. Duda, escepticismo e incredulidad. ¿Qué se entiende por duda? El ser dudoso no es del todo malo. La duda se trata de la vacilación que a veces la gente tiene acerca de un evento dado. Entonces, por ejemplo, no sé, por tomar un caso en las Escrituras, que un muerto pueda resucitar. ¿Se acuerdan de Lázaro? Lázaro estaba hacía 4 días muerto y bueno, Jesús habló al muerto y se levantó después de 4 días. Una cosa increíble eso, es un milagro extraordinario, uno de esos tantos que hay en la Biblia. Bueno, una persona racional, con 2 dedos de frente, piensa en el asunto y dice, bueno, pero esto es un asunto muy raro. ¿Por qué? Porque, bueno, el que se levante un muerto de la tumba no es algo común, no es algo de todos los días, no es algo fácil. Que un muerto se levante de la tumba. De lo contrario, veríamos a un montón de muertos saliendo del cementerio y caminando por la ciudad. Así que no es un asunto corriente, no es natural que una persona que por naturaleza dejó de vivir y lo enterraron y que por naturaleza esa persona decida rascar, ¿no es cierto?, abrir el cajón, nadar en la tierra esa y salir caminando. Eso es algo que es antinatural. Va a contramano del diseño lógico de las cosas. Así que cuando se habla de un fenómeno semejante, nos mueve a la duda, a cuestionar este tipo de cosas. Así que la idea produce, el hecho de que un muerto se levante, produce por lo menos algo de sospecha, algún tipo de desconfianza. Esa desconfianza o esa duda me puede mover en 2 direcciones. Me puede mover a investigar y tal vez entonces plantarme en la fe, o me puede dirigir a la total incredulidad. Es decir, una persona que dice, esto no puede ser y se terminó el asunto y no hay manera de argumentar. Eso es duda. La duda supone la carencia de certeza, de información precisa acerca de ese evento dado. Así que la duda puede despertar en nosotros una fe más firme al haber investigado el suceso dado y de esa forma, al obtener información, llegar a la convicción absoluta de que ese hecho es un hecho, es algo certificado por las evidencias mismas. Eso es duda. El escepticismo, aunque otra vez tiene que ver un poco con la duda, es un poco diferente al caso que les acabo de indicar. El escéptico es la persona que desconfía o duda a pesar de la verdad. ¿Se dan cuenta? Es decir, no estamos hablando de un suceso cuestionable. No, la verdad está en sus narices, pero la persona de todas maneras es un escéptico. Le cuesta creer, le cuesta aceptar las cosas.
Así que el problema con el escéptico es que tiene la tendencia de ver los sucesos, otra vez si hablamos acerca del tema de los milagros, con una actitud pesimista, con una actitud desfavorable. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando ve la situación, no se define, debido a ese escepticismo, hacia la verdad o negarlo. Es una especie de agnóstico. Es decir, a ver, por más que yo tengo la evidencia, no estoy seguro. ¿Por qué? Bueno, porque soy escéptico a creer estas cosas. Pero no la niego por las dudas, porque puede ser que me equivoque también al negar el milagro. Y luego pasamos al incrédulo. Y el incrédulo ya estamos hablando de la persona que asume la actitud voluntaria de no creer a pesar de las evidencias. Es esta persona que no le interesan los argumentos, los hechos, las pruebas, sencillamente escoge no creer. O sea que se trata de una total animadversión a creer en algo específico. Y aunque se vea o se sea testigo de un milagro, la persona dice, yo no me la trago, no lo quiero creer, no lo voy a creer y no me interesa que baje Dios del cielo y me diga directamente, yo hice este milagro. Esa persona es incrédula, decide, opta por no creer a pesar de las pruebas. Honestamente, con una persona así, a mi juicio no hay mucho que se pueda hacer. Un ejemplo bíblico de esto es el faraón. El faraón fue testigo de hechos extraordinarios. Y sin embargo, miren que Moisés una y otra vez, ya vamos a ver eso, ¿no? A ver por qué se hizo, es uno de los milagros más grandes que tenemos en el Antiguo Testamento, si no el mayor. Pero, a ver, este hombre tenía una cabeza de mármol, porque no solamente veía los sucesos que afectó, no a este hombre, sino a toda la nación, y luego venía Moisés a darle el reporte, mira, esto viene de arriba, Dios me está mandando a que me deje salir al pueblo, y el hombre decía, yo no me la trago, ¿qué Dios ni qué 8 cuartos? ¿Quién es tu Dios? Así que escogía ser incrédulo a pesar de las evidencias que se estaban dando. Bueno, Faraón no se convirtió nunca a pesar de los milagros. Un hombre que escogió ser incrédulo hasta las últimas consecuencias. Hay mucha gente así, ¿eh? Vamos a trabajar todos los días y nos encontramos con personas de este tipo. Gente que escoge no creer. Me llama la atención porque el incrédulo no tiene fe para las cosas de Dios, es decir, no cree en la fe bíblicamente hablando, pero sin embargo, es decir, no cree en la fe, dicho de paso, pero lo que me llama la atención es que sin embargo tiene fe en su incredulidad, y eso es lo que me muestra lo contradictorio de su postura. No tiene fe bíblica, no cree en ella, pero sí tiene fe en sus conclusiones racionales, en su incredulidad. Para el incrédulo no hay Dios. Ese es el asunto. Para el incrédulo no hay lugar en su manera de pensar para Dios. Y por ende, lo lógico es que si no cree en Dios, obviamente no va a creer en los milagros. Nosotros le podemos hablar, podemos haber sido testigos de un milagro o haber recibido nosotros un milagro y le comentamos a la persona, decir, nunca te sucedió tal cosa, yo no lo puedo creer. Tiene que haber una explicación racional, científica, natural, pero no puede ser que exista el milagro. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente no hay Dios que pueda hacer semejantes milagros. En cuanto a la fe y la duda, también necesitamos aclarar esto. Porque la fe, cuidado, no es como a veces se dice o tiene que ser una fe ciega. No existe, bíblicamente hablando, la fe ciega. La fe ciega no es fe, es superstición. Es decir, el creer en algo en una forma totalmente irracional, no tener una explicación. Cuando nosotros analizamos el concepto de fe en las Escrituras, es basada en evidencias.
Dios hizo una serie de cosas en la historia para mostrarnos que en Dios se puede confiar, que Dios es un Dios fiable. Por eso se preservó las Escrituras, las historias del Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento, para que nuestra fe encuentre ejercicio, para que se fortalezca, para que se afiance. Así que la fe no es un asunto de creer porque sí nomás. Por eso Dios nos dejó las pruebas, las Escrituras, para que al leer y al meditar y al reflexionar nuestra fe encuentre un punto de apoyo, un ancla firme. No se trata de una historia inventada por alguien en algún rincón. Ahora, resulta que a veces la duda nos puede llevar a afianzarnos en esa fe. Tenemos el caso de Tomás en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de Tomás, nuestro amigo Tomás? Un hombre que recibió de parte de los discípulos la noticia de que vieron a Jesús resucitado. Y otra vez, un hombre racional, no es que era un hombre incrédulo, era un hombre lógico y decía, pero escúcheme una cosa, ¿cómo? Que el Señor murió, los metimos en el sepulcro, sellaron la entrada del sepulcro, ¿cómo me van a decir ustedes que lo vieron vivo? Estamos todos locos. Así que dudó. Pero cuando el Señor se manifestó, la duda terminó allí y ese hombre cayó rendido a los pies del Señor y declaró su nombre y su divinidad, su señorío. Así que la duda de Tomás terminó o desembocó en una fe sólida. Así que atenti con eso, tenemos esta correlación entre fe y duda que también es necesario que miremos con cuidado a través de los registros sagrados. Lucas, por ejemplo, cuando escribe el Evangelio, nos dice que le escribe a un tal Teófilo, esto ya lo he mencionado varias veces, y le escribe para que este hombre pueda conocer bien las enseñanzas en las cuales había sido instruido. Y lo que dice Lucas a Teófilo es que después de haber escuchado, se había hablado mucho acerca de los sucesos en la vida de Jesús, y este señor lo que hizo es, después de haber escuchado y de saber todo lo que se hablaba acerca de Jesús, es meter sus narices en la investigación. Se puso a investigar a fondo. Es decir, una duda no que descarta las cosas, sino tratando de asegurarse. Es esa duda que hace preguntas, hace interrogantes, que compara para poder entonces asegurarse que lo que va a transmitir son los hechos concretos, no cualquier cosa o lo que dijo el otro. Esa duda lo llevó a este hombre a tener la plena certeza de lo que ahora le iba a comunicar a Teófilo, y por eso dice, hice este trabajo para que conozcas bien los hechos, la verdad en la que has sido instruido. Así que, repito, hay una duda que nos puede descarrilar en el escepticismo y la incredulidad absoluta, o una duda que es de inquisición de las cosas, de investigar, y entonces Dios, el Espíritu Santo y los hechos van a ir entonces aclarando el panorama y vamos a terminar fortaleciendo y afianzando nuestra fe en Dios, el Dios de los milagros. David acá no habla de una persona que duda o que es un escéptico, por eso hice las 3 definiciones. Acá está hablando de uno que se determina directamente a no creer en Dios. Y una persona que no cree en Dios no va a creer en los milagros. Y note que dice este hombre, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y repito, tiene que existir un Dios para que existan los milagros. Una persona que dice no creo en Dios, pero creo en los milagros, es también un sinsentido, porque se necesita a alguien que haga los milagros. Y el único que puede hacer milagros es Dios. Otra vez, vamos al mito y se cuentan historias, y hay historias escritas, por cierto, que se pueden corroborar, que supuestamente los dioses paganos hicieron milagros. Dentro del catolicismo, que es la religión, vamos a decir, oficial y extendida de nuestro continente latinoamericano, se le adjudican milagros a ciertos pontífices que pasaron
por la historia de la Iglesia, santos y otros tipos de personajes que forman el panteón del credo católico romano. Así que estas son personas a quienes se les adjudica la capacidad de hacer milagros. En tal caso no es Dios el que hace los milagros, sino ciertos individuos. Vamos a mirar eventualmente en su momento que las personas que en la Biblia hicieron milagros, en realidad es Dios el que hace los milagros y utiliza al hombre como vehículo. No es la persona la que hace los milagros, y eso es algo que también tenemos que aclarar. Digo esto porque hoy muchos se adjudican el poder, ellos, el poder del individuo de hacer un milagro. Pero una persona no tiene el poder de hacer milagros, sino que es un instrumento del poder de Dios que es el que hace los milagros. Y esto es importante porque hoy día cuando se habla de milagro, la gente está mirando al individuo, a una persona que los hace, en lugar de dirigir la mirada al Dios que hace los milagros. Tenemos una teología totalmente distorsionada acerca de este tema. Eso lo vamos a ir analizando con más cuidado. Ahora, aunque la frase esa del versículo 1 bien puede aplicarse al ateo dogmático, la persona que escoge no creer en Dios desde un punto de vista técnico, intelectual, académico, el no teísta. Sin embargo, la persona que describe David acá es uno que más allá o más lejos de ser un activista recalcitrante que dice no queremos creer en Dios, se trata de un asunto más de orden moral. Por eso es importante entender esto. Yo he escuchado a personas decir que David habla de los ateos académicos, por ejemplo, de la actualidad. Y si bien es cierto que se pueden aplicar las palabras de este salmo a esas personas, sin embargo es necesario mirar el contexto, porque David a lo que está apuntando es al factor moral de la persona que lo lleva al punto de negar a Dios y por qué lo niega. ¿Cuál es la razón del por qué dice no existe Dios, no hay Dios? Y el problema de fondo no es intelectual, es un problema moral, es un problema espiritual, es una persona que debido a su conducta podrida dice no hay Dios. Y no hay Dios que me pueda juzgar lo que estoy haciendo en una forma indebida. Así que se trata de una persona que vive entregado al pecado, a la lujuria, a la miseria espiritual y por ende niega la existencia de Dios y de esa manera, al no haber Dios, no hay ningún ser que pueda juzgar mis acciones. Por lo tanto, tengo una licencia natural de actuar como se me da la gana, de hacer lo que a mí me parece. Después de todo, no hay Dios que juzgue, no hay Dios que establezca leyes, no hay Dios que me diga estos son los parámetros por donde debes conducir tu vida. Así que puedo vivir de la manera que me place. Por eso esta persona niega a Dios. No tiene evidencia, simplemente no quiere que exista un Dios que pueda marcar los hechos incorrectos que está desarrollando en su vida y en prejuicios de los demás. La incredulidad de este individuo le da esa falsa seguridad de una licencia a pecar y pensar que va a zafar del juicio, que no va a pasar absolutamente nada. Hoy la sociedad está llena de gente así, gente que realmente disfruta el pecado y entonces, sin evidencias, sin haber leído una página de la Biblia, sin haber escuchado el Evangelio, simplemente la persona dice no hay Dios. Y no es porque está convencido de que no hay Dios. Es decir, se trata de una duda intelectual porque después de investigar llegó a la conclusión que no lo encuentro. No, es sencillamente porque le gusta vivir en pecado y entonces tiene que cerrar las ventanas del entendimiento a la posibilidad de existencia de Dios para que Dios no lo juzgue, no lo mande al infierno. Gente que no cree en el infierno, no porque descubrieron que no hay infierno, sino sencillamente porque les causa terror la idea de que por vivir en pecado van a terminar en ese tormento eterno y entonces niegan el infierno. Un gravísimo error, gravísimo. David lo describe como un necio. Ahora, no se trata otra vez, otro error que se comete es que cuando leemos acá el concepto de necio, se piensa que este individuo que describe David, que es un incrédulo, es una persona que no tiene cerebro para pensar.
Pero no es que es una persona que no piensa, es una persona que piensa mal. La palabra necio en hebreo es Nabal. Por allá David trató con un tal Nabal. Y se llamaba Nabal porque era un sinvergüenza, un malvado. Y eso es lo que significa la palabra hebrea, Nabal. Una persona malvada, una persona que tiene una conducta lamentable, cuestionable, deplorable. Así que, por lo pronto, la incredulidad de este tipo de hombre que describe David es una conducta de orden moral. Un hombre malvado, un hombre moralmente arruinado. Noten que en el versículo 1 agrega que diserta en su corazón. Un hombre que habla consigo mismo. Un hombre que no se sienta a hablar con otro en diálogo, sino que es un monólogo contra su alma, diciendo, no hay Dios, dice el hombre en sí mismo, en su corazón, habla dentro suyo. Se determina a negar la existencia de Dios. Y entonces David comienza a describir a este necio. Hace una radiografía de esta persona. Y lo primero que dice es que ese hombre está, en el verso 1, fíjense en la segunda parte, es un hombre que está corrompido. El hombre que niega a Dios es un hombre que lo niega porque está corrompido. El uso del plural llama la atención, dice, noten que habla de el necio, uno asume que es una persona, pero en la segunda parte dice se han, no se ha. O sea que lo que está tratando de indicar David, que este es un asunto genérico, esto es un asunto universal, esto no es de un individuo o algunos, dice se han corrompido. Ahora vamos a dar más detalles sobre eso para hablar o probar la tesis de que esto es colectivo, no es de algún sector de la sociedad. Por lo pronto noten entonces por ahora el énfasis en ese uso del plural. Se habla de un problema extendido. Y debido a esa corrupción moral que afecta a este hombre, sus obras, dice allí, son abominables. ¿Lo van viendo ustedes eso? Lo estoy sacando del mismo verso. Un hombre corrompido cuyas obras, y como resultado de esa corrupción, este hombre actúa de una manera corrompida. Sus obras son abominables. Y noten que interesante porque ningún necio hace el bien, según el final del versículo 1. No hay ninguno que se comporte en cuanto a las cosas de Dios, las cosas espirituales, haga lo que corresponde. Ahora, yo no sé, ¿no? Pero para mucha gente hoy, esta declaración que hace David es totalmente inaceptable, ¿eh? Acá David está equivocado. No es así. De que las personas, que se hayan corrompido y que no hay quien haga el bien, no estamos de acuerdo. Ese es el discurso de la sociedad de hoy, porque hay personas que sí hacen el bien. Pero David está hablando acerca de las cosas de Dios. Un necio, una persona que cree que Dios no existe, puede hacerle bien a sus hijos, educarlos, darles de comer, vestirlos, en fin, amarlos, su esposa, su esposo, los padres, qué sé yo, el vecino. Así que no es que son todos demonios del infierno que se devoran unos a otros, no, también tienen afectos igual que nosotros. Pero en cuanto a buscar a Dios, en cuanto a las cosas que tienen que ver con la salvación y la eternidad, esa persona está cerrada, herméticamente. No hay quien le pueda meter en la cabeza una idea diferente. Dice que no son personas que buscan a Dios. Esa palabra corrompido, shahat, hace referencia a una persona destruida. Es un término fuertísimo, en el pensamiento hebreo de aquel entonces. Es una persona arruinada. El término es más en descomposición, podrido. Una persona, no sé si alguna vez agarraron una fruta podrida. ¿Quién se come una fruta podrida? Apesta. Esas que ya tienen todo ese moho alrededor, verdoso, medio blancuzco, que uno la pinta nomás, la agarra, aunque no sepa que está podrida, la mira y dice, esto no me lo como.
Cuando lo quiere, yo no sé el gusto que tendrá, debe ser un gusto amargo, agrio, que es ácido, no sé, ¿no? Pero está lleno de bacterias. Uno no se quiere comer eso y la razón es porque está podrido, no tiene utilidad, lo tiramos a la basura. Bueno, el término que está utilizando acá cuando David habla de una persona corrompida es una persona que está podrida por dentro. Noten ustedes lo severo de la descripción que hace David acerca de esta persona que niega la existencia de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que lleva a esta persona en esta condición tan lamentable? Está podrido. Bueno, es el problema del pecado. El pecado ha arruinado la naturaleza del ser humano. Está corrompido. La segunda cosa, verso 2, no tiene entendimiento. Entiende muchas cosas, pero en cuanto a las cosas de Dios, no tiene entendimiento. La persona que asume que no hay Dios y sin embargo ese mismo, pero esto es una cosa de locos, dice, yo no creo en Dios, que existe Dios. Lo irónico de todo esto que dice David es que ese individuo que dice no hay Dios, sin embargo, ese Dios está mirando a esa persona y a todas las personas que caen en el mismo papel. La persona se cree que no hay Dios que lo mire. Y David se está diciendo, pero ese Dios que niega, que piensa que no lo mira, en realidad lo está mirando, nos está mirando a todos nosotros. Dice este hombre, verso 2, Jehová miró desde los cielos. ¿Qué interesa que la persona del verso 1 diga, no existe Dios? El hecho que la persona intelectualmente diga, no creo que exista Dios, soy incrédulo, eso no cambia el hecho de que Dios está allí. Y no solamente está allí, sino que está observando, no solo al individuo, sino que está observando todas sus acciones y las está juzgando, las está censurando, está diciendo que son obras abominables. Es triste esto, Es lamentable. Personas que creen que no hay Dios, cuando ahí hay Dios. Y ese Dios está mirando su persona, su corazón y su accionar. Es tremendo. Por eso este hombre dice que se trata de un necio. Así que, yo no sé, ¿no? Pero, claro, una persona así, ¿cómo va a creer en los milagros? Yo no sé, honestamente, de los que me escuchan, por ejemplo, a través de la cámara, si hay algún incrédulo, revise su postura. Revise su postura. Si usted cree en Dios, tiene que creer en los milagros. Y si cree en los milagros, tiene que creer en Dios. No podemos divorciar las dos cosas. Algunos dicen que Dios, y acá me meto un poquito en la teología de la elección y todo eso, ¿no? Pero algunos sostienen, y veo que hay una carencia de reflexión en pasajes bíblicos que yo pienso que son golpes, lanzas que penetran en algunas conclusiones filosóficas acerca de temas como la predestinación, la elección y en fin, el conocimiento previo de Dios. Algunos dicen que Dios conoce de antemano a quienes van a elegir o quienes van a buscar a Dios. Que una persona, Dios lo salva, para ponérselo de una forma clara, porque Dios previó desde el tiempo pasado las decisiones que van a escoger algunas personas de los hombres a favor de Cristo. Pero usted lee lo que está diciendo David acá. Porque otra vez, mire, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Si Dios sabía de antemano que alguien iba a escoger a Dios, no necesita buscar entre los hombres, porque Dios ya sabe. Si está buscando es porque, o no sabe o algo está pasando con la doctrina esa. Esto es un paréntesis, no me voy a meter en ese laberinto ahora. Pero esto es para mostrarle que no estamos analizando bien las Escrituras en su debido contexto. Acá está diciendo Dios que está buscando entre los hombres a ver si elige o busca a Dios. Y dice que no encuentra a ninguno. A ninguno. Si Dios sabe desde antes de la creación del mundo los que lo van a escoger, entonces
Dios no necesita buscar nada porque ya sabe quiénes son desde antes los que lo van a escoger. Y sin embargo dice, no había uno que busque a Dios, dice en el versículo 2. Eso se los dejo para que se quiebren la cabeza y reflexionen bien en cómo necesitamos estudiar mejor la Biblia en su debido contexto. Los ateos o los incrédulos no se preocupaban en buscar a Dios. Solo se concentran en negar su existencia. David plantea este problema como un asunto colectivo. Dice el verso 3, todos se desviaron. Claro, uno dice, bueno, ahí dice todos, pero ¿quiénes son esos todos? Es una pregunta legítima. ¿Quiénes son los todos? Bueno, uno puede concluir que se trata de todos los que se desviaron. ¿Y quiénes son todos los que se desviaron? Los necios que menciona en el versículo 1. Así que lo que estaríamos concluyendo es que a quienes se refiere David es un sector de la sociedad humana que se desviaron por justamente tener un problema moral y niegan entonces la existencia de Dios. Sin embargo, en el verso 2, noten ustedes que habla de los hijos de los hombres, no algunos. Esto es un problema raza. Es un problema del hombre. No son los necios del mundo, sino los hombres del mundo. Y debido a este desvío moral que hay en el hombre en general, y por supuesto moral y espiritual del hombre, en el versículo 3, en la segunda parte, nos dice este Señor, se han corrompido. Y esa palabra corrompido, esto es interesante, es distinta a la del verso 1. En la traducción es la misma, acá es halaj. Y esa palabra halaj quiere decir moralmente corrompido o arruinado. Es decir, lo que tenemos acá es a David haciendo una intensificación del concepto corrompido que planteó en el versículo 1. Vale decir que el hombre que niega a Dios está arruinado y además es un malvado, y la razón es porque está moralmente corrompido. Eso es lo que está planteando David en esos versículos. Pablo va a agarrar estas palabras de David en su tesis en Romanos y justamente va a probar en esa tesis la culpabilidad del hombre raza, de todos los seres humanos, no de un sector de la sociedad. Tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Y lo que va a indicar desde el capítulo 13, después en casa ustedes corroboren esto, desde el verso 10 en adelante, especialmente el verso 10 y 11, está tomando las palabras de David en este salmo para mostrar que todos los hombres, no un sector de la sociedad, están arruinados, no buscan a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay un solo justo. Todos estamos afectados por causa del pecado. Y uno puede decir, pero yo creo en Dios. Sí, usted cree en el Dios que usted haya idealizado, pero no el Dios de la Biblia. Porque si realmente hay sectores en la sociedad que creen en el Dios de la Biblia, entonces irían corriendo a buscar la clemencia de ese Dios en Cristo Jesús. Irían a buscar la salvación desesperados. Pero Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Y es por eso que Dios tiene que tomar la iniciativa y salir a buscar a ese hombre perdido, porque de lo contrario no hay un solo ser vivo que vaya a buscar a Dios. Por eso se habla en la Biblia de que la salvación es un acto unilateral de la gracia de Dios, sin la participación cooperativa del hombre. Lean, después en casa voy a correr, pero el capítulo 1, versos 18 al 22 también habla cómo se menciona la palabra necio. Dice el apóstol Pablo del verso 18 en adelante, esto es un resumen nomás, es que el necio piensa que es sabio cuando en realidad no lo es. Dios se manifestó en la creación y el hombre decide no creer en ese Dios. En los versos 4 al 6 nos dice que estas personas terminan minando y abusando la salud de los más vulnerables en la sociedad. Otra vez, hoy muchos se levantan y dicen, ideólogos que dicen, no, eso no es así. Hay hombres que realmente trabajan para la construcción de una sociedad mejor. Vamos, señores, por favor.
Agarremos un manual de historia y veamos que sí hay personas que tendrán la intención de un mundo mejor, pero cuando empezamos a revisar las agendas, al fin de cuentas vemos que el hombre vive para hacer guerra, para robar, para mentir, para estafar. Miren, nosotros hoy en el campo de la política y las ideologías, ¿cuántos se levantan diciendo yo vengo a cambiar las cosas y a las cosas mejores? Le damos el voto, le damos las oportunidades y terminan levantándose los mismos escándalos, los mismos problemas, las mismas falsas promesas, las mismas mentiras, y adentro de la iglesia también, vamos a dejarnos de cosas, en la iglesia hay también sinvergüenzas, y en fin, el mundo está podrido, el ser humano está podrido. Esto de que estamos luchando para una sociedad mejor cuando hace ya 16.000 años que estamos con el mismo discurso. Y seguimos en la misma. Si hace 6.000 años seguimos con el discurso y no sacamos el mundo adelante es porque algo no está funcionando. Y lo que no está funcionando no es el sistema, sino nosotros que estamos podridos. El hombre natural está arruinado por causa del pecado y es por eso que no salimos del hoyo. David entendió esto, Pablo entendió eso. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y si no buscamos a Dios, ¿vamos a creer en los milagros? Vamos, por favor. Dice en el versículo 4 que estas personas devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Así de fácil. Eso habla de con la facilidad que estas personas actúan haciendo el mal. Yo veo la corrupción en nuestros sistemas políticos en el continente y parece mentira que estos descarados, ya sean los jueces, los políticos que en el poder ejecutivo, el poder legislativo, hacen trampas, pero con una facilidad y una desfachatez que uno se queda pero pasmado, como si comiesen pan. ¿Le cuesta a usted comerse un pedazo de pan? Bueno, a esta gente no les cuesta mucho esfuerzo hacerle daño a las personas. Dice, y a Jehová no invocan. Y el verso 6 dice, del consejo del pobre se han burlado. Hacen estas cosas porque consideran que no hay Dios que los juzgue, tanto a ellos como sus acciones. Entonces lo que vemos acá es una descripción del hombre, en general. Un ser corrompido por naturaleza y debido a eso, uno, niegan la existencia de Dios. En otras palabras, ¿qué pasa con este señor? Llega a la conclusión de que no existe autoridad máxima. Número 2, no hay leyes divinas. Son solamente sus propias leyes naturales, las del hombre. Número 3, no hay conductas censurables. Es todo relativo. Una conducta censurable es su definición de censurable, pero para mí lo que para usted es censurable, para mí está bien. Eso lo vemos en el mundo de la farándula, donde ellos se la pasan, qué sé yo, levantan sus escudos racionales para tratar de banalizar el pecado, de tratar de hacer que el pecado no sea pecado, sino que sea algo que inclusive es, no sé, es interesante explorar para una vida feliz. No hay juicio futuro. Total, si no existe Dios, ¿de qué tenemos que temer? Así que niegan la existencia de Dios. Número 2, vemos por los versos que hacen obras abominables. Y número 3, debido a estas dos cosas, terminan atacando, maltratando a los vulnerables de la sociedad. Así que las personas que niegan la existencia de Dios, lo hace no porque tenga evidencia en sus manos que prueban definitivamente que Dios no existe, sino por un asunto moral y espiritual. Y vive pecando justamente porque no tiene ningún tipo de temor a ese Dios. ¿Ustedes temen a Dios? No diga amén. Piense, ¿tememos a Dios? Porque si tememos a Dios, vamos a ir corriendo a los pies de Cristo. Si tememos a Dios, vamos a vivir de una manera consecuente. Pero si vivimos en pecado, eso da evidencia que usted no tiene temor de Dios. Usted no cree que Dios puede ajustar las cuentas. Por eso se vive en pecado. A esto
advierte David, verso 2, que a estas personas, ¿no? Que, número 1, Dios está mirando. Dios está mirando. Otra vez, dice, Jehová miró desde los cielos. Y repito, insisto en esto, está mirando a los hombres y en segundo lugar está mirando cómo se comportan los hombres. Ahora, si Dios mira a esas personas, ¿ustedes piensan que Dios no nos está mirando a nosotros que somos sus hijos? Que no les quepa la menor duda que está mirando también a sus hijos. ¿Por qué? Porque somos parte de ese mundo caído. A ver, yo soy hijo porque Dios me adoptó. Soy hijo porque Dios me rescató de esa masa de mundo podrido y caído. No es porque yo salí, sino que Dios me sacó de ese núcleo para hacerme un hijo suyo. Eso es lo que significa la adopción. Pero cuando Dios nos miró igual que miró al resto de las personas, podridos, arruinados por el pecado. Y es por eso que Dios tiró el cable y nos sacó de esa situación. 2, ellos, que hoy se amparan en su propia incredulidad de la existencia de Dios, dice que van a temblar de espanto en el verso 5 frente a ese Dios que niegan que existe. Dice este hombre, ellos temblarán de espanto, de terror. Imagínense ustedes, ¿eh? Y en cuanto a los vulnerables, aquellos que son el blanco de acción de estas personas, entonces ese supuesto Dios que no existe, según estas personas, aquellos que en Dios pusieron su fe y su confianza, David les dice, número 1, verso 5, en la segunda parte, está con ellos. Dios está con ellos. Número 2, verso 6, Dios es la esperanza de ellos. Y número 3, verso 7, Dios es la salvación de ellos. ¿Lo ven? Versículo 5, otra vez, dice, porque Dios está con la generación de los justos, presencia. Versículo 6 dice, pero Jehová es su esperanza. Y número 3, verso 7, nos dice este hombre, oh, que de Sión saliera la salvación. Así se nos habla entonces de presencia, esperanza, salvación. Eso es para aquellas personas que creen que Dios existe y van corriendo a ampararse en ese Dios. Es lógico entonces que cuando vemos a una persona que no cree en los milagros, no es en base a las evidencias que tiene a mano. No cree sencillamente, no porque, en fin, descubrió que el milagro... Ojo, hay gente que descubre que hay milagros que son falsos. A ver, hemos visto, hoy día en YouTube tenemos esta facilidad de poder revisar algunos de estos pretendidos milagreros que dicen que han hecho señales y resulta que cuando hacemos la investigación, movidos por la duda, encontramos que los hechos, o decir, las evidencias nos muestran de que es una mentira, es una farsa. Entonces, lógicamente que vamos a negar no los milagros, sino esos milagros. Son falsos milagros. Algunos son milagros diabólicos. El diablo puede hacer algún tipo de espectáculo circense para atrapar nuestra atención y desviarla de Dios. Ojo con eso. Son falsos milagros que imitan los milagros de Dios, pero no son milagros. Son señales demoníacas, pero no los milagros de Dios. Los milagros de Dios son contundentes y no se pueden negar porque las evidencias los corroboran. Ya vamos a mirar en su tiempo algunos de ellos. Pero en definitiva, entonces, es lógico que la persona que niega a Dios termine negando los milagros. Y lógicamente, con dicha inexistencia, es imposible que veamos fenómenos, inclusive en nuestra sociedad, de intervenciones sobrenaturales. Para mí, uno de los milagros más asombrosos que hay, hoy queremos ver milagros de sanidad, milagro de esto, milagro de lo otro, y perdemos de vista los milagros que se dejaron en la Biblia para movernos las fibras. Y uno de los milagros más extraordinarios que tenemos de la evidencia de la existencia de Dios es la encarnación. ¿Cuántas veces hablamos de la encarnación como un milagro? ¿Cuántas veces
pedimos milagros para creer, cuando en realidad tenemos la descripción de uno de los milagros más extraordinarios. Si hubiese sido el único milagro que hay en la Biblia, es todo suficiente para que creamos que hay Dios y que Dios pueda hacer semejante cosa, que Dios asuma forma humana. ¡Dios! Ese es uno de los milagros más rotundos que tenemos en la palabra de Dios. El Dios que se humanó para venir a salvarnos. Y la segunda obra, el segundo milagro que es extraordinario, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que habiendo sido depositado en un sepulcro, ese Dios que se humanó, ese Dios devuelve la vida al Hijo y el Hijo entonces sale resucitado y asciende a la presencia del Padre para interceder por nosotros. Milagros extraordinarios. Pero no, hoy estamos deseosos de mirar el milagro de una persona que va media así, media rengueando y ya se para firme. Necesitamos mirar el milagro de una persona que tiene un ataque de caspa y termina con el pelo como recién nacido. Personas que tienen el dolor en los huesos, del reuma o qué sé yo, en las coyunturas. Tengo la mano que me duelen los dedos, sánate. Y ya está, la persona ya toca el piano. Somos tan infantiles, óiganme ustedes. Alguien que no tiene pelo, y le ora, tocan la cabeza, echan un charco de agua en la cabeza y le nace el pelo. Y eso es lo que vamos a buscar. Nos vamos a divertir con estas cosas. Trivializamos el poder de Dios, banalizamos los milagros o la intervención de Dios y perdemos de vista los milagros que quedaron registrados para que contemplemos que Dios existe, que es real y que es un Dios que al vernos podridos por el pecado, se metió en nuestro mundo para venir a buscarnos y darnos la salvación. Y el tercer gran milagro de los milagros es la conversión. Es que ese ser podrido, tú y yo, hayamos sido transformados por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. 3 milagros extraordinarios que no los miramos como tal. La persona que no cree en los milagros no puede creer en Dios. Y la persona que no cree en Dios no puede creer en los milagros. Ahora, este hombre dice el necio en su corazón, no hay Dios, y por ende niega los milagros. Ahora, mi pregunta a ustedes es, ¿cree usted en los milagros? Y cuidado cuando responda, porque la tendencia es decir, sí, creo. Pero si usted dice que cree en los milagros, entonces está diciendo, creo en Dios. Y si cree en Dios, tiene que creer que es un Dios que nos está mirando y va a juzgar nuestras acciones. Por eso se hicieron los milagros, como señal para que miremos a Dios. Y no simplemente mirar a Dios, sino quién es Dios y qué va a hacer Dios. Que nos pone en el tapete, y es por eso que envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario, para que aceptando su sacrificio podemos zafar de ese juicio merecido que tenemos nosotros, seres podridos por causa del pecado, malvados por causa de ese flagelo que ha hecho daño a la humanidad. Eso es una introducción para picarnos. Vamos a empezar la próxima vez a predicar acerca de los milagros y para qué se hicieron los milagros y por qué yo no soy una persona que creo en esta explosión de milagros en la actualidad y se lo voy a probar bíblicamente. No es un asunto racional, es un asunto que nos dice la Escritura de qué son los milagros y para qué se hicieron los milagros. Y eso va a edificar nuestras vidas, va a despertar nuestra fe, afianzar nuestra fe en confiar en la palabra de Dios, no en simples señales y actos, estas fantasías que vemos en la actualidad, sino que empecemos a confiar más por fe en lo que el Señor ha revelado en su santa palabra. Vamos a dejarlo ahí, vamos a orar entonces y de esa manera terminamos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Hemos revisado este asunto que pusiste en el corazón de David, un hombre que miró a la gente, era muy observador
Y por el texto nos damos cuenta que acá el observador eres tú. A fin de cuentas, tú inspiraste a David a decir estas cosas. Pero tú miras a los hombres, nos dice David, y ciertamente no encuentras un hombre que pase el examen, porque no encontraste a nadie que busque a Dios. Y gracias que nos viniste a buscar a nosotros, porque de lo contrario, en nuestra condición natural estamos sin esperanza. Así que gracias, Señor, por venir a buscarnos, gracias por Jesucristo que dio la vida en la cruz, milagros extraordinarios, la encarnación, la resurrección y nuestra conversión, Señor, para pasar de ser esas personas arruinadas y raídas por el mal a ser hijos adoptados para tu gloria y honra. Ayúdanos en este viaje fascinante por estos milagros que has hecho y que han quedado plasmados en las Escrituras, que son señales que nos dirigen la vista a Dios y su Cristo para la salvación y edificación de nuestras almas. Bendícenos, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.